Cordial saludo. En este video vamos a ver cómo se grafica una función valor absoluto. Una función valor absoluto tiene esta forma: f de x igual al valor absoluto de x, donde el valor absoluto va a estar definido de esta manera. El valor absoluto de x da x si ese x es mayor o igual a 0 o menos x si ese x es estrictamente menor que 0. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor absoluto de 3, aquí vemos de que x vale 3 y es positivo, entonces nos vamos por la primera condición: x es mayor que 0. En este caso, el valor absoluto sería el mismo número. Si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 3, estoy en la segunda condición: x es menor que 0, entonces el valor absoluto sería menos x, que en este caso sería menos 3, y esto es igual a 3. ¿Qué podemos concluir? Que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número y el valor absoluto de un número negativo es el mismo número positivo. Ahora, vamos a graficar esa función valor absoluto. Vamos a construir un eje vertical, un eje horizontal, y vamos a tomar algunos valores. Esto es x, esto es f de x, 1, 2, 3. Tenemos el 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Listo. Ahora, por ejemplo, si x vale 1, el valor absoluto de 1 es 1. Si x vale 0, el valor absoluto de 0 es 0. Si x vale 2, el valor absoluto de 2 es 2. Y si x vale 3, el valor absoluto de 3 es 3. Y así sucesivamente alineamos estos puntos y tenemos esta línea recta. Por el otro lado, si x vale menos 1, el valor absoluto de menos 1 es 1. Si x vale menos 2, el valor absoluto de menos 2 es 2. Y si x vale menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3. Es decir, los números negativos los volvió positivos. Y alineamos estos puntos y obtenemos esta otra recta. Entonces fíjense que la función valor absoluto, la gráfica, son dos rectas que en este caso parten del origen, ¿sí? Una V. Bueno, pero entonces, ¿qué efecto tiene el valor absoluto en la gráfica de una función? Vamos para casos generales. Supongamos que aquí tengo esta gráfica, tengo esta función y igual a f de x. Aquí vemos que esto es una especie de parábola, el vértice está en este punto. Si yo a esta función le aplico el valor absoluto, entonces en la gráfica los valores que están por debajo del eje x, es decir, los valores que son negativos, la función los convierte positivos. Entonces en este caso todos estos valores de por acá se van a proyectar en la parte de encima del eje de las x, se van a reflejar como está en esta situación. Aquí tenemos el valor absoluto de esa función. Fíjese que la gráfica que estaba por debajo, todos esos puntos fueron reflejados en la parte de arriba del eje X de manera simétrica. Aquí tenemos otro ejemplito. Tenemos una gráfica y igual a f de x, y vamos a fijarnos en las partes que están por debajo del eje x. Todos estos pedazos, al aplicarle el valor absoluto a esta función, estos pedazos se van a reflejar simétricamente en el eje de las x, es decir, este pico que hay acá abajo va a quedar por encima, tal como está acá en esta otra gráfica. Esta sería la gráfica del valor absoluto de esa función. Vamos con un ejemplo. Vamos a graficar, por ejemplo, f de x igual al valor absoluto de x menos 2. Entonces simplemente vamos a tomar la función normal, la que está dentro del valor absoluto, y la vamos a graficar. En este caso esto es una línea recta. Calculamos los intersectos, el intersecto con el eje x, tomamos f de x y la volvemos 0,
Entonces vamos a obtener x menos 2 igual a 0. Al despejar la x, vemos de que x vale 2. Y el intersecto con el eje f de x, tomo x y la vuelvo 0. Entonces en este caso la función evaluada en 0 sería 0 menos 2 para obtener el valor de menos 2. Con 2 puntos es suficiente para graficar la recta. Entonces vamos a construir el plano cartesiano, el eje vertical, el eje horizontal y vamos a ubicar esos puntos. Entonces aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2, aquí tengo el 1. Vamos a hacer un pedacito de recta que nos hizo falta. Por acá vamos a tener el menos 2. Listo, esto es x y esto es f de x. Bueno, entonces tenemos los puntos, los interceptos con los ejes, que sería en menos 2 y en 2. Alineamos estos puntos y por ahí pasa la recta. Voy a darle otro valor. Por ejemplo, voy a calcular la imagen de 3. La imagen de 3 va a ser igual a 3 menos 2, o sea 1. Sería este puntico de acá. Y ya con esta información alineamos esos puntos y obtenemos la línea recta. Bueno, entonces al aplicarle el valor absoluto, ¿qué efecto tiene sobre la función? Pues resulta de que este menos 2 se va a reflejar en la parte de arriba del eje de las x. Entonces va a quedar positivo. Por ejemplo, este punto de acá se va a reflejar en la parte de encima del eje de las x. Va a quedar por acá y trazamos una línea y obtenemos la función valor absoluto. Entonces esta parte que está por debajo la vamos a quitar y esta sería la función valor absoluto. Vamos a darle una prolongación a esta recta. Esta sería la función valor absoluto. Esto sería f de x igual al valor absoluto de x menos 2. Listo. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo quiero graficar este valor absoluto, el valor absoluto de una parábola. Lo primero que tenemos que hacer es graficar la parábola, la función cuadrática, sin el valor absoluto. Para eso vamos a calcular el vértice. El vértice es uno de los elementos importantes de la parábola porque es donde empieza a abrirse. Entonces calculamos menos b sobre 2a. En este caso, teniendo en cuenta esta ecuación, a es el coeficiente de la variable que está en segundo grado, es 1. B es el coeficiente de la variable que está en primer grado, que sería menos 4. Y C es el término independiente, que es 3. Entonces, al calcular menos b sobre 2a, vamos a colocar sus respectivos valores. En este caso tenemos menos lo que vale b, que es menos 4, dos veces lo que vale a, que en este caso es 1, y esto me daría menos 4 medios, que es equivalente a 2. Ahora, este 2 lo voy a evaluar en la función y obtenemos el valor de menos 1. Entonces, por lo tanto, el vértice de esa parábola es el punto 2, menos 1. Aquí es donde empieza a abrirse y abre hacia arriba porque A es positivo. Otros elementos importantes de la parábola son los intersectos con los ejes. En este caso, el intersecto con el eje x, hacemos f de x igual a 0. Entonces me queda esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática usted la puede resolver factorizando, utilizando la fórmula general o completando cuadrados. En este caso, pues utilizamos el caso de factorización
porque este trinomio se deja factorizar. Entonces colocamos los dos factores. Aquí tenemos un producto de dos números reales igualado a cero. Entonces el primer factor va a ser cero o el segundo factor va a ser cero. Y de ahí salen los intersectos x igual a 3 y x igual a 1. El intersecto con el eje f de x, en este caso tomamos x igual a 0. Entonces tomamos el 0, lo evaluamos en la función y nos da 3. Entonces la función evaluada en 0 es igual a 3. Con estos datos vamos a graficar la parábola. Aquí tenemos ya la parábola graficada. Tenemos la parábola original, que es con el valor absoluto, y tenemos la parábola sin el valor absoluto. Tenemos los datos que son necesarios para su gráfica, que es el vértice. El vértice está acá, el punto 2, menos 1. Ya se ubicaron los intersectos, vemos que la gráfica pasa por 1 y por 3, y en el eje f de x pasa por 3. Listo. Ahora a esta parábola que ya está graficada va a estar afectada por el valor absoluto. ¿En qué la va a afectar? Pues este punto de acá se va a reflejar en la parte de arriba del eje. Este punto de acá, de abajo, este vértice va a estar reflejado en la parte de arriba del eje. Este punto de acá también. Es decir, toda la parte de abajo, toda esta parte de abajo va a estar reflejada en la parte de encima del eje para obtener esta curvita. Entonces, después de que se refleja, se quita la parte de abajo y ya se obtiene la gráfica de la función pedida. Esto ya sería f de x igual al valor absoluto de x al cuadrado menos 4x más 3. Esa ya sería la gráfica de esa función. Bueno, vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo quiero graficar esta función que hay acá. Miren que es una suma de dos valores absolutos. Entonces lo que debemos hacer, lo primero que debemos hacer es tomar cada valor absoluto y mirar a qué equivale. Es decir, vamos a reescribir. Entonces acá tomamos, por ejemplo, el valor absoluto de x. Esto me da x y x es mayor que 0 y menos x y x es menor que 0. Eso es por definición, ¿sí? Aquí el valor absoluto de x menos 1, aquí tenemos x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual a 0, o menos x menos 1 si este x menos 1 es menor que 0. Entonces, ¿ya qué nos quedaría? Que el valor absoluto de x menos 1 da x menos 1. Si x es mayor que 1, este 1 se pasa al otro lado, lo mismo que este 1. Y aquí menos x más 1 si x es menor que 1. Bueno, entonces para graficar esta función vamos a fijarnos en estos valores absolutos. Por ejemplo, aquí este valor absoluto, miramos qué valor me anula este valor absoluto. Pues sería x igual a 0. ¿Y qué valor me anula este valor absoluto? En este caso sería x igual a 1. Hacemos una recta y ubicamos esos dos valores, 0 y 1. Entonces esos dos valores me van a partir la recta en tres regiones. Todos los x estrictamente menores que 0. Aquí vamos a encontrar todos los x mayores o iguales a 0 y menores que 1. Y aquí todos los x mayores o iguales a 1. Con esta información vamos a redefinir esa función que hay ahí. Entonces voy a colocar por aquí f de x va a ser igual. Vamos a tomar la primera condición. Todos los x estrictamente menores que 0. Listo. ¿Qué voy a colocar acá? Me voy a fijar en lo siguiente. Voy a quitar esto. Resulta que la función es una suma de dos valores absolutos. La función es f de x igual al valor absoluto de x. Entonces vamos a mirar quién es el valor absoluto de x cuando x es menor que 0. Entonces acá el valor absoluto de x cuando x es menor que 0 es menos x. Entonces voy a colocar menos x acá.
Sigue un más, voy a colocar un más. Y acá el valor absoluto de x menos 1. Entonces voy a mirar cuál es el valor absoluto de x menos 1 bajo esta condición, cuando x es menor que 0. Entonces, el valor absoluto de x menos 1 es este. Da x menos 1 si x es mayor que 1. Este no me sirve. Menos x más 1 si x es menor que 1. Entonces, esa función que está abajo sí me serviría. Listo, vamos a tomar otra condición. Los x mayores o iguales a 0 y menores que 1. Entonces, nuevamente, el valor absoluto cuando los x son mayores o iguales a 0 y menores que 1. Entonces, yo tengo el valor absoluto de x. Entonces, aquí tengo el valor absoluto de x, donde x es mayor o igual a 0. Entonces, coloco x más. Y aquí el valor absoluto de x menos 1, pero cuando x está entre 0 y 1. Entonces me fijo acá en el valor absoluto de x menos 1. Acá tenemos x menos 1 si x es mayor o igual a 1. Este no me serviría. En la otra tengo menos x más 1 si x es menor que 1. Esta sí me sirve. Entonces coloco menos x más 1. Listo. Y por último, tendríamos que x es mayor o igual a 1. Entonces voy a la función, miro nuevamente el valor absoluto de x, pero cuando x es mayor o igual a 1, sería la primera condición. Entonces en este caso colocaría x más el valor absoluto de x menos 1, pero cuando x es mayor o igual a 1. Entonces me fijo acá en el valor absoluto de x menos 1. Cuando x es mayor o igual a 1, esto daría x menos 1. Entonces f de x va a ser igual menos x da menos 2x más 1 para x estrictamente menor que 0. X menos x da 0, entonces me quedaría un 1 acá en el medio para 0 menor o igual a x y menor que 1. Y aquí x más x da 2x menos 1 para x mayor o igual a 1. Y esta es la función que nos queda después de redefinir esos valores absolutos. Entonces vamos a graficar esa función. Aquí obtenemos la misma, que es menos 2x más 1, 1 y 2x menos 1. Listo. Entonces, bajo esta condición, si x es menor que 0, entonces vamos a evaluar, por ejemplo, el menos 1. Esto me daría menos 2 por menos 1 más 1, y esto es igual a 2 más 1, que es igual a 3. Entonces la imagen de menos 1 es 3. Listo. Si yo quiero evaluar en 0, aunque no puedo, pues la imagen de 0, pues ahí me daría 1. Sería este punto de acá, pero no lo puedo tomar. Entonces, alineando estos valores, obtengo este pedazo de gráfica. Vamos a tener una función constante entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1 vamos a tener una recta. Aquí sí puedo incluir el 0, entonces me tapa. Tendríamos este pedazo de recta. Y aquí taparía este rotico. Y para los x mayores iguales a 1, si yo calculo la imagen de 1, esto es igual a 2 por 1 menos 1. Esto daría 2 menos 1, o sea 1. Sería este punto de acá. Voy a calcular la imagen de 2. Esto daría 2 por 2 menos 1. Esto daría 4 menos 1. Esto es 3. Entonces la imagen de 2 sería 3. Y con esos dos puntos pues se alinean y obtenemos la gráfica de esa función. Esta es la función equivalente a la función original. La función original es el valor absoluto de x
más el valor absoluto de x menos uno. Esa sería la gráfica de esa función. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya servido para graficar este tipo de funciones.